Cuando escuché la voz de mi nuera Sofía aquella mañana, supe que algo no estaba bien. No era lo que dijo, sino cómo lo dijo. Su voz sonaba rota, entrecortada, como si detrás de cada palabra hubiera un temblor contenido. Rosaura, dijo, y luego un silencio breve, como si dudara en continuar. Es Luciana. Está enferma. ¿Podrías venir a verla? Luciana, mi nieta, la niña que solía reír con solo mirarme, la que me pedía que le contara cuentos antes de dormir. Habían pasado 3 meses desde la última vez que la vi, desde que Sofía y mi hijo Andrés empezaron a poner excusas cada vez que intentaba visitarlas, que la niña estaba ocupada, que tenía clases, que estaban de viaje, y ahora, de pronto, me llamaban. Por supuesto, Sofía, le respondí, intentando que mi voz no revelara la angustia que me recorrió el cuerpo. Dime, ¿qué tiene? Ella tardó en contestar. Fiebre alta, susurró. Pero no es solo eso. Está muy rara. Dice cosas extrañas. No sé si es delirio o otra cosa. Antes de que pudiera preguntar más, cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, inmóvil. Sentí que algo helado me recorría el pecho. No sé por qué, pero tuve la certeza de que esa llamada no era solo por enfermedad. Era una advertencia. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Tomé mi abrigo, el bolso y salí sin pensarlo demasiado. La mañana estaba gris, húmeda. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, recordé el rostro de mi nieta la última vez que la vi. Estaba callada, diferente. Me abrazó fuerte, como si no quisiera soltarme, y me susurró algo que no entendí bien. Abuela, mamá dice que pronto me iré con Los Ángeles. En aquel momento creí que era una metáfora infantil, una ocurrencia de niña. Ahora esas palabras me pesaban como una piedra. El edificio donde vivían estaba en el centro de la ciudad. Uno de esos modernos con cámaras por todos lados y portero las 24 horas. Al llegar, el vigilante me vio y se levantó de golpe. «¡Señora Rosaura!», exclamó nervioso. «¿Qué hace aquí?». «Vengo a ver a mi nieta». Me llamó Sofía. Me dijo que la niña estaba enferma. El hombre me miró con los ojos muy abiertos. Su rostro, habitualmente amable, estaba pálido. «Por favor, no suba». «¿Cómo que no suba? ¿Qué sucede? ¿Hay algo que debes saber?». Antes de que pudiera responder, se escucharon sirenas. Una patrulla frenó frente al edificio, seguida por una ambulancia. Los agentes salieron corriendo. El portero me sujetó del brazo. «No suba, por favor». Yo lo miré con desesperación. «¿Qué pasa con mi nieta? Dígame». Pero él bajó la mirada. «No puedo. Solo quédese aquí, por favor». Los oficiales subieron al ascensor. El tiempo pareció congelarse. Fueron los minutos más largos de mi vida. Cada segundo era una punzada. Cada eco del edificio me hacía contener la respiración. 5 minutos después, se abrió la puerta del ascensor y bajaron 2 paramédicos corriendo con una camilla vacía. Detrás de ellos, un policía hablaba por radio. «Departamento 8B. La mujer está inconsciente. La niña no está. Repito, no está». Sentí que las piernas me fallaban. Me apoyé en la pared. «¿Cómo que no está?», pregunté con voz quebrada. «Luciana es una niña. No puede desaparecer así». Un agente joven se me acercó. «¿Usted es la abuela?». Asentí, sin poder hablar. «Por favor, venga conmigo». Subimos juntos. El ascensor, que antes había subido cientos de veces con Luciana tomada de mi mano, ahora me pareció un túnel helado. Cuando llegamos al 8º piso, la puerta del departamento estaba abierta. Había olor a humo, a algo quemado. En el suelo, una taza rota. Y en el sofá, el cuerpo de Sofía, pálido, inmóvil. Un médico la atendía mientras otro policía tomaba fotografías. «Tranquila, está viva», me dijo el agente. «Pero no sabemos qué le pasó». «¿Y Luciana?», pregunté. «¿Dónde está mi nieta?». Nadie respondió. Solo el silencio. Un silencio que gritaba. Vi en la mesa de centro un vaso volcado con un líquido amarillento derramado. El policía tomó una muestra con un hisopo. «Podría ser un sedante», comentó. «O algo peor». Miré alrededor, buscando cualquier rastro de la niña. Sus juguetes, su mochila, su peluche favorito. Nada. Todo estaba perfectamente ordenado, como si alguien hubiera querido borrar cualquier señal de su presencia.
Me acerqué a la habitación de Luciana. El aire olía a perfume infantil y miedo. Sobre la cama, una hoja de papel doblada. La tomé con manos temblorosas. Era un dibujo. Luciana había dibujado 3 figuras, una mujer, una niña y un hombre sin rostro. Debajo había escrito con letra torpe: «Mamá dijo que el hombre viene pronto». Sentí un escalofrío. Me llevé la hoja al pecho y supe, con el instinto de una madre, que ese dibujo era una advertencia. Cuando los paramédicos sacaron a Sofía en la camilla, intenté hablarle. «¿Dónde está mi nieta?», le pregunté una y otra vez. Ella, medio consciente, solo murmuró algo que me heló el alma. «No, la dejes sola. Está en el lugar del abuelo». El lugar del abuelo. Mi esposo había muerto hacía 10 años. Su viejo taller seguía cerrado, en las afueras de la ciudad, un sitio que nadie visitaba. Y fue ahí, en ese momento, cuando comprendí que la historia apenas estaba comenzando, que detrás de la enfermedad de mi nieta había algo mucho más oscuro, y que Sofía, aunque culpable de muchas cosas, también estaba atrapada en algo que la superaba. Cuando bajé al vestíbulo, el portero me miró con tristeza. «Señora Rosaura», dijo con voz baja, «hace 3 días, una niña vino sola y me dejó un sobre con su nombre». «¿Luciana?». «No lo sé. Era pequeña, llevaba un abrigo rojo». Me entregó el sobre. Tenía mi nombre escrito con letra infantil. Lo abrí allí mismo. Dentro, una sola frase, escrita con lápiz: «Abuela, si vienes, no creas lo que dicen. Mamá no es la mala». Sentí las lágrimas correr por mis mejillas. El papel temblaba en mis manos. Algo me decía que esa nota era el comienzo de una verdad que nadie quería que yo descubriera. Porque cuando la inocencia de una niña se convierte en el centro de un secreto, es porque los adultos ya han cruzado una línea que nunca debieron cruzar. Esa noche no dormí. Las sirenas, los gritos de los policías, el llanto lejano de los vecinos curiosos, todo seguía resonando en mi cabeza como si el edificio entero respirara angustia. Desde la ventana de mi departamento podía ver las luces rojas reflejadas en los ventanales del 8º piso, allí donde Sofía y mi nieta vivían. Ahora ese lugar, que antes me parecía un hogar, se había convertido en una escena de horror. A la mañana siguiente, la policía me citó en la comisaría. El inspector a cargo del caso era un hombre de unos 50 años, de rostro cansado y mirada honesta. Se llamaba León Vargas. Cuando me vio entrar, me ofreció asiento con cortesía. «Señora Rosaura, gracias por venir. Sé que no es fácil. Solo quiero saber qué pasó con mi nieta», le dije, intentando mantener la voz firme. Él suspiró, abrió una carpeta y comenzó a hablar con tono grave. «Su nuera está estable, pero no recuerda nada». «¿Cómo que no recuerda? Dice que despertó y que la niña ya no estaba. No hay señales de violencia ni rastros de entrada forzada». «¿Y mi hijo, Andrés?» «Seguimos intentando localizarlo. Según los vecinos, lleva varios días fuera del país». No podía creerlo. «Eso es imposible. Andrés jamás se iría sin avisarme». El inspector me miró con una mezcla de compasión y duda. «¿Estás segura de conocerlo también?», preguntó. Esa frase me quedó resonando toda la tarde. Volví al edificio acompañada de una oficial. Necesitaban que les diera acceso a un juego de llaves del departamento, ya que Sofía seguía en observación. El ascensor subió lentamente, como si también temiera llegar. Al abrirse la puerta, el olor a desinfectante y metal quemado me golpeó de nuevo. Entramos juntas. El silencio era abrumador, el aire pesado. Todo estaba en orden, demasiado en orden. No había señales de lucha, ni desorden, ni prisas. Solo un detalle me llamó la atención. En el marco de la ventana de la habitación de Luciana había marcas pequeñas de dedos, como si la niña hubiese estado allí, mirando hacia afuera, esperando algo. La agente revisó cada rincón. Yo observaba las fotos sobre la repisa. Luciana con su padre en la playa, Luciana disfrazada de mariposa, Luciana riendo con un pastel de cumpleaños, pero en ninguna aparecía Sofía. Era como si alguien la hubiese borrado de la historia. En la cocina encontré un pequeño vaso rosado. Tenía el dibujo de un conejo. Era el vaso que Luciana usaba siempre cuando yo la visitaba. Lo tomé entre mis manos y vi un pequeño residuo blanco en el fondo. La agente lo notó y lo guardó en una bolsa. «Puede ser importante», dijo. «Lo analizaremos». Antes de irnos, vi sobre la nevera una hoja pegada con un imán. Era un dibujo nuevo,
hecho con crayones azules. Mostraba una casa vieja, con un portón de hierro y un jardín seco. Abajo, Luciana había escrito con letra temblorosa: el lugar del abuelo. Sentí un escalofrío. Era el mismo lugar que Sofía había mencionado antes de perder el conocimiento. El viejo taller de mi esposo Ramón, en las afueras de la ciudad. Ese sitio había estado cerrado desde su muerte. Nadie tenía las llaves, excepto yo. Esa noche, mientras intentaba comer algo, recibí una llamada. El número era desconocido. ¿Señora Rosaura Salinas?, preguntó una voz masculina. Sí, ¿quién habla? Prefiero no decir mi nombre, pero sé que está buscando a su nieta. Me quedé helada. ¿Dónde está Luciana?, pregunté. Hubo una pausa. No la busque sola. Hay cosas que no entiende. Su hijo no es quien usted cree. ¿Qué dice? Solo escuche. Si va al taller, no entre sin ayuda. No estará sola allí. ¿Quién es usted? Dígame dónde está mi nieta. Pero la línea se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, paralizada. ¿Quién podía saber del taller? ¿Y qué tenía que ver Andrés con todo esto? A la mañana siguiente fui al hospital. Sofía estaba despierta, conectada a suero. Cuando me vio entrar, me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Dónde está mi nieta, Sofía?, le pregunté con voz quebrada. Ella movió los labios, pero apenas pudo hablar. No la dejes. Con él, susurró. ¿Con quién? ¿Con Andrés? Ella asintió débilmente. Él cambió. No es el mismo. Desde que volvió del viaje, tosió, agotada. Dijo que necesitábamos dinero, que la niña era la clave. La enfermera entró y me pidió que saliera. Yo no podía moverme. Que la niña era la clave. ¿Qué significaba eso? Esa noche no pude contenerme más. Fui hasta el taller de mi esposo. El camino estaba cubierto de hojas secas. El portón de hierro seguía igual que siempre, oxidado, pero cerrado con candado. El aire olía a polvo y humedad. Metí la llave con mano temblorosa y la puerta chirrió al abrirse. Encendí la linterna del teléfono. El interior estaba cubierto de telarañas, con herramientas viejas y cajas apiladas. Y entonces, en una esquina, vi algo que me heló la sangre. Un zapato pequeño, rosado, con una mariposa. El zapato de Luciana. Me acerqué despacio. A su lado había una manta infantil doblada y una botella de agua medio vacía. Todo estaba limpio, como si alguien hubiese estado allí recientemente. Pero no había señales de la niña. De pronto, escuché un ruido detrás de mí. Una tabla crujió. Apagué la linterna y contuve la respiración. Había alguien más dentro del taller. Una voz masculina susurró desde la oscuridad. Sabía que vendrías. ¿Quién es?, pregunté, girando la luz hacia el sonido. La linterna iluminó un rostro que no veía hace años, el de mi hijo, Andrés. Su barba crecida, sus ojos hundidos, su expresión. No era el hombre que yo recordaba. Tenía algo en la mirada que me hizo retroceder. ¿Qué hiciste, Andrés?, pregunté con un hilo de voz. Él sonrió cansado. Lo que tenía que hacer. ¿Dónde está mi nieta? A salvo, por ahora. Pero tú no deberías estar aquí. Dime dónde está, maldito. No entiendes nada, mamá. Sofía lo arruinó todo. Ella iba a entregarnos. Intenté acercarme, pero él retrocedió hacia la sombra. No busques más, dijo. No estás preparada para lo que viene. Y antes de que pudiera responder, corrió hacia la salida trasera y desapareció en la oscuridad. Me quedé sola, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. En el suelo, junto al zapato de Luciana, encontré una hoja arrugada. Tenía una sola palabra escrita con lápiz infantil: ayuda. Y en ese momento lo supe con absoluta certeza. Mi nieta estaba viva, pero estaba presa de un secreto que amenazaba con destruir a toda mi familia, y yo haría lo que fuera necesario para encontrarla, aunque eso significara enfrentar a mi propio hijo. Esa noche regresé del taller con el alma rota. Mis manos seguían temblando, no por miedo, sino por algo peor, por la certeza de que mi hijo estaba mintiéndome, y detrás de esa mentira había un secreto que amenazaba con tragarnos a todos. Dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro en la oscuridad, sus palabras frías. No busques más, mamá. Esa frase era una amenaza, o quizá una súplica, y yo no sabía cuál de las dos dolía más. A la mañana siguiente, me presenté en la comisaría. El inspector Vargas me recibió con la misma calma desconfiada de siempre. Señora Rosaura, ¿volvió a saber algo de su hijo? Sí, respondí. Anoche lo vi. ¿Lo vio?, repitió, sorprendido. ¿Dónde?
En el taller de mi esposo. Vargas se enderezó en la silla. Ese lugar estaba en la lista de propiedades vinculadas al caso. ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque no sabía que había algo que esconder. Le conté todo. La llamada anónima, el zapato de Luciana, la palabra ayuda y el encuentro con Andrés. Vargas anotó cada detalle, pero cuando mencioné el nombre de mi hijo, su rostro cambió. «Hay algo que debes saber», dijo con voz baja. «Su hijo está siendo investigado desde hace meses. El aire se me fue del cuerpo». ¿Investigado? ¿Por qué? Su empresa, Salinas Import, está bajo sospecha de lavado de dinero y tráfico de bienes ilegales. Eso es imposible. Andrés no... Lo sentimos, señora, pero las pruebas lo vinculan directamente con una red internacional. Y lo que es peor, Sofía también está implicada. Me quedé muda. Era como si el suelo se abriera bajo mis pies. Vargas me entregó una carpeta. Encontramos esto en el departamento. Es un extracto bancario a nombre de Sofía Roldán. Fíjese en las transferencias. Leí los montos, las fechas, cifras enormes, enviadas desde cuentas en el extranjero. ¿Qué tiene que ver esto con Luciana?, pregunté. Eso es lo que estamos intentando averiguar. Pero según los registros, su hijo transfirió fondos a nombre de la niña. Lo miré sin entender. ¿Mi nieta tiene cuentas a su nombre? Sí, fondos millonarios, y eso solo puede significar una cosa. Luciana era parte de algo que los adultos planeaban. Sentí una punzada en el pecho. Me llevé la mano al corazón. «Inspector», susurré, «si la niña era usada para ocultar dinero, entonces está en peligro». Él asintió. «Y no solo ella, usted también». Volví a casa en silencio. El ruido del tráfico me parecía lejano, distorsionado, como si el mundo siguiera girando mientras mi vida se detenía. Sobre la mesa dejé el zapato de Luciana y la hoja con la palabra «ayuda». Me quedé observándolos durante horas. Pensé en Sofía, postrada en una cama de hospital, en mi hijo escondido como un delincuente, y en mi nieta, sola, asustada, sin entender por qué los adultos que más amaba la habían convertido en una moneda de cambio. Y fue entonces cuando recordé algo. Unos días antes de la llamada de Sofía, había recibido una carta sin remitente. No le di importancia. Decía solo, «Ella sabe demasiado». Corrí a buscarla. La abrí de nuevo y noté algo que antes no había visto. Una pequeña mancha de tinta en el borde inferior. Era la misma tinta azul que había usado Luciana en sus dibujos. Esa carta, su zapato, la palabra ayuda, todo apuntaba a una misma verdad. Luciana estaba intentando comunicarse conmigo. A la mañana siguiente fui al hospital. Sofía seguía débil, pero más consciente. Cuando me vio entrar, apartó la mirada. «No me odies, Rosaura», susurró. «Solo dime dónde está mi nieta». Ella lloró en silencio. «No puedo. Si lo hago, él nos mata». «¿Hablas de Andrés?». Sofía asintió. No era el mismo desde que conoció a esa gente. Decía que todo lo hacía por nosotras, pero cada día se hundía más. Me obligaba a firmar papeles, y cuando intenté denunciarlo, me golpeó. Se cubrió el rostro con las manos. Quise escapar con Luciana. Por eso fingí que estaba enferma. ¿Y qué pasó? Él nos descubrió. La escondí antes de que llegara. Me dio algo de beber. Después no recuerdo más. Las lágrimas me nublaron la vista. ¿Dónde está Sofía? Ella respiró con dificultad. Busca en el diario de Luciana. Allí está todo. Esa misma tarde regresé al departamento. La policía ya había sellado el lugar, pero el inspector Vargas me permitió entrar brevemente. 5 minutos, señora. Nada más. Fui directo a la habitación de la niña. El diario estaba debajo de la almohada, cubierto con una manta. Era de tapa celeste, con pegatinas de estrellas. Lo abrí con cuidado. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos, juegos, flores, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Los trazos se volvían torpes, oscuros. Entre líneas inocentes había frases que helaban la sangre. Papá tiene amigos que gritan. Mamá llora cuando llega el señor de las cadenas. Si me porto bien, dicen que iremos a otro país. Y en la última página, un dibujo. Una casa en medio del bosque con un gran portón. Debajo, la frase, «Ahí me escondí». Le mostré el diario a Vargas. Él lo leyó en silencio y luego me miró. «¿Reconoce esa casa?». Asentí. Era de los padres de Sofía. Está abandonada, a 2 horas de aquí. Vargas se levantó de golpe. «Preparen un operativo». Me pidió que me quedara, pero no pude. «Inspector, no se imagina lo que soy capaz de hacer por mi nieta». «Señora, no es seguro». «No me importa. Si voy a morir, será buscándola».
Esa noche, nos dirigimos a la vieja casa de los Roldán. El camino era estrecho, lleno de maleza. Cuando llegamos, el viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las ramas. El portón estaba entreabierto. Entramos con linternas. Dentro olía a humedad y encierro. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y en una esquina, un pequeño colchón infantil. Encima, un peluche de conejo. Luciana, susurré, sintiendo cómo las lágrimas me nublaban la vista. Pero el silencio fue interrumpido por un ruido seco, proveniente del sótano. El inspector levantó la mano, pidiendo silencio. Bajamos las escaleras con cautela. La linterna iluminó algo brillante, un colgante de oro con la inicial L, el mismo que le regalé a mi nieta por su cumpleaños. Y junto al colgante, un sobre sellado. Vargas lo abrió. Dentro había varias fotos y un nombre escrito a mano, Proyecto L. Me quedé helada. ¿Qué es esto?, pregunté. El inspector frunció el ceño. No lo sé todavía, pero si su hijo está involucrado, lo que viene no será fácil de escuchar. Salimos del sótano con el corazón acelerado. El viento se había detenido, pero el aire olía a tormenta. Y en ese silencio espeso entendí que el verdadero peligro no era la oscuridad del bosque, sino la oscuridad que se había instalado en mi propia sangre. Porque esa noche, mientras el inspector guardaba las pruebas en su maletín, yo supe algo que no me atreví a decir en voz alta. Mi hijo Andrés no solo había perdido su camino, había vendido su alma. Hay dolores que no se curan con el tiempo. Solo aprendes a sostenerlos, como si fueran una piedra en el pecho que nunca deja de pesar. Eso sentí cuando tuve en mis manos el diario de mi nieta. Era pequeño, de tapa celeste y bordes gastados. A primera vista, parecía inofensivo, un cuaderno de niña lleno de corazones y dibujos. Pero dentro de esas páginas había algo más, una confesión silenciosa, un grito disfrazado de inocencia. El inspector Vargas me permitió llevármelo a casa para leerlo con calma. Esa noche, encendí una sola lámpara en la sala y abrí el cuaderno sobre la mesa. Luciana había escrito con diferentes colores, como si cada tono escondiera un sentimiento distinto. Azul para los días tristes, rojo para los días de miedo, verde para cuando mamá dormía mucho. Leí despacio, tratando de entender lo que su mente infantil había intentado expresar entre líneas. Papá dice que me va a llevar a un lugar donde los niños aprenden cosas nuevas. El señor de los ojos negros vino otra vez. No me gusta cómo me mira. Mamá lloró. Dijo que ya no habrá escuela ni dibujos, solo silencio. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba respirar. Cada frase era una pieza de un rompecabezas macabro. ¿Quién era ese señor de los ojos negros? ¿Por qué hablaban de un lugar donde los niños aprendían cosas nuevas? En una de las páginas encontré un dibujo que me hizo temblar. Luciana había dibujado una especie de laboratorio, mesas largas, luces fuertes, frascos y cables, y en una esquina una figura pequeña, una niña, con la letra L escrita en el pecho. Debajo había escrito en mayúsculas, Proyecto L. Tragué saliva. El mismo nombre que estaba en las fotos del sobre encontrado en la casa del bosque. Llamé de inmediato al inspector Vargas. «Inspector, lo encontré», le dije sin preámbulos. «El diario menciona el Proyecto L. ¿Está segura?» «Sí, pero no parece un juego ni algo simbólico. Habla de un laboratorio, de hombres que van y vienen. ¿Puede enviarme fotos de las páginas?» «No, prefiero entregárselo en persona. Hay algo más». Pasé la mano por la última página del diario. El borde estaba más grueso que el resto, como si ocultara algo. Tomé un cuchillo y con cuidado despegué la contraportada. Adentro, escondido entre las tapas, había un pendrive diminuto. Mi nieta, con apenas 7 años, había escondido una prueba. Una memoria que, sin saberlo, podía cambiarlo todo. A la mañana siguiente me presenté en la comisaría con el diario y el dispositivo. Vargas y su equipo lo conectaron a un computador seguro. Al principio, parecía vacío, pero tras unos segundos aparecieron carpetas con nombres en clave: INF-L01, INF-L02 y así hasta L07. El inspector miró las fechas. «Cada archivo corresponde a un día», dijo, «y según la metadata, fueron grabados desde un dispositivo portátil». «¿Podría haberlo hecho Luciana?», pregunté, incrédula. «Es posible, o alguien lo hizo por ella». Abrieron el primer video. La imagen era inestable.
pero se alcanzaba a ver una habitación blanca, fría, iluminada por luces de neón. Una voz masculina decía: «No hables, Luciana, solo respira, no dolerá». Me tapé la boca. Vargas detuvo el video enseguida. «No podemos seguir viendo esto sin una orden judicial», dijo con el rostro pálido. Yo asentí, pero las lágrimas me corrían sin control. Mi nieta había sido parte de algo horrendo, y lo peor es que mi propio hijo podía estar detrás. Los días siguientes fueron un torbellino. La policía confirmó que las grabaciones habían sido tomadas en una instalación propiedad de la empresa de Andrés. Oficialmente, eran centros de investigación médica, pero los archivos mostraban algo distinto: experimentos con niños enfermos, pruebas de fármacos sin autorización. El llamado Proyecto L era, en realidad, una serie de ensayos ilegales en menores de edad, y Luciana era uno de ellos. Cuando Vargas me lo dijo, sentí que el mundo se me desmoronaba. «¿Cómo pudo hacer algo así?», pregunté, llorando. Era su propia hija. El inspector me miró con pesar. A veces la ambición mata lo que el amor intenta proteger. No supe si me lo decía como reflexión o como advertencia. Fui al hospital a ver a Sofía. Quería gritarle, exigirle respuestas, pero cuando entré a su habitación vi en sus ojos una tristeza que me desarmó. Ella sabía todo, y había intentado detenerlo. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», le pregunté entre lágrimas. «Porque tenía miedo», respondió con voz apenas audible. «Miedo de que Andrés hiciera daño a Luciana si hablaba». «¿Dónde está la niña? Dímelo». «No lo sé, solo sé que la sacaron del país». Mi cuerpo se estremeció. «¿Cómo que la sacaron?». «Andrés la entregó. Dijo que sería temporal, que la niña era especial, que su sangre valía millones». Por un momento, creí que el corazón se me detenía. «¿Su sangre?». Sofía asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Tiene una condición rara, un tipo de inmunidad natural que esos laboratorios querían estudiar». Yo quise escapar, pero ya era tarde. Salí del hospital sin sentir las piernas. El aire me dolía. Cada paso era un golpe contra el suelo y contra mi alma. Mi nieta, mi pequeña Luciana, estaba siendo usada como un experimento humano. Cuando llegué a casa, encontré una carta bajo la puerta. No tenía remitente. Solo decía: «Si quiere volver a ver a su nieta, no confíe en la policía. Vaya al taller. Mañana. Sola». El papel olía a humo y metal, el mismo olor que había sentido la noche que vi a mi hijo. Supe que era él. Andrés me estaba llamando. Esa noche no pude dormir. Me senté frente al retrato de mi difunto esposo y le hablé como si pudiera oírme. «Ramón, tú lo criaste. Yo lo amé, pero algo en él se quebró, y yo no lo vi». Las lágrimas me nublaron la vista. «Si estás en algún lugar, ayúdame a traer a nuestra niña de vuelta». El viento golpeó las ventanas con fuerza, como si el universo respondiera. Y en ese momento hice una promesa silenciosa. No importaba lo que me costara, encontraría a Luciana, aunque tuviera que enfrentar al hombre que alguna vez llamé hijo. Al amanecer, salí de casa con una linterna, el diario y el colgante con la letra L. El taller me esperaba, y aunque no sabía si saldría viva de allí, mi corazón tenía una sola certeza: la abuela que teme, reza, pero la abuela que ama, pelea. Cuando llegué al viejo taller de mi esposo, el amanecer apenas tocaba los muros. El aire estaba denso, húmedo, con ese olor a óxido y soledad que solo tienen los lugares donde alguna vez hubo vida y ahora solo queda memoria. Cada paso que daba hacía crujir las tablas del suelo. En el silencio se escuchaba hasta mi respiración. No llevaba más que una linterna, el colgante de Luciana colgado al cuello, y la determinación de una mujer que ya no teme perder nada. La carta que había encontrado bajo mi puerta no mentía. Alguien me esperaba allí. No sabía si era Andrés, la policía o algo peor, pero mi instinto de abuela me decía que debía seguir adelante, sin mirar atrás. Al fondo del taller, entre cajas viejas y herramientas oxidadas, había una trampilla. Nunca la había visto antes. La cubría una alfombra empolvada. La levanté con cuidado y descubrí un acceso al subsuelo, con una escalera de metal oxidada. El aire que subía desde abajo era frío, espeso. Encendí la linterna y bajé. El ruido de mis pasos resonaba en el metal. Cuando llegué al final, encontré una puerta de acero. No tenía cerradura visible, solo un teclado numérico. Pensé que no podría abrirla, pero al acercarme, una voz metálica dijo: «Acceso autorizado.
Bienvenida, Rosaura. Me quedé helada. Esa voz era la de Andrés, automática, grabada. La puerta se abrió. Dentro, el espacio era amplio, casi clínico. Luz blanca, estantes con frascos, pantallas apagadas. No era un taller, era un laboratorio oculto. Y en el centro, una pequeña cama de metal. Sobre ella, una manta infantil rosada. Mi corazón se detuvo. Era de Luciana. Corrí hacia ella temblando. Bajo la cama había un peluche, su conejo de orejas largas. Lo tomé entre mis manos y me derrumbé. Lloré como no lo hacía desde la muerte de mi esposo. Lloré con rabia, con miedo, con un amor que dolía tanto que me cortaba el aire. En ese momento, escuché un sonido detrás de mí. Una puerta lateral se abrió con un chirrido, y allí estaba él, mi hijo, Andrés. Vestía de negro, demacrado, los ojos hundidos. Parecía un extraño. Sabía que vendrías, dijo con una voz baja, casi ronca. ¿Dónde está mi nieta, Andrés?, pregunté levantándome. Él me miró en silencio. Está bien, mejor que nunca. ¿Dónde? Dímelo. Está a salvo, en un lugar donde su don será útil. ¿Su don?, repetí sin entender. Él sonrió con tristeza. Luciana no es como los demás, mamá. Nació con algo que los científicos llevaban décadas buscando, y yo solo quise asegurarle un futuro. Lo miré con asco. ¿Vendiste a tu hija por dinero? No lo entiendes, gritó, golpeando la mesa. Si todo salía bien, ella iba a ser la cura, la clave, millones de vidas salvadas. ¿Y la suya, Andrés?, dije entre lágrimas. ¿Qué vida le dejaste a ella? Hubo un silencio largo. Luego, con voz más baja, él murmuró. No fue como planeé. Sofía lo descubrió. Quiso huir. La drogué para que no hablara, y perdí el control. Mis manos temblaban. El hijo que había criado con tanto amor me confesaba, sin culpa, un crimen. Un monstruo con mi sangre. ¿Dónde está Luciana?, insistí una vez más. Él se acercó y me entregó una hoja arrugada. Lee. Era una dirección. Y al reverso, una frase escrita con tinta roja. Ella está donde empezó todo. Antes de que pudiera preguntarle qué significaba, escuchamos pasos en la escalera. La policía. El inspector Vargas había seguido mis pasos. «Andrés Salinas, queda arrestado», gritó desde arriba. Andrés me miró por última vez. Ellos nunca entenderán. Pero tú sí, mamá. Luego corrió hacia la salida trasera. Los oficiales dispararon una advertencia, pero él desapareció en la oscuridad. Me desplomé sobre la cama. El inspector entró y me abrazó. «Tranquila, señora Rosaura, ya no está lejos». Le mostré el papel. Dijo que ella está donde empezó todo. ¿Qué quiso decir con eso? Vargas frunció el ceño. Tal vez en la casa donde nació. Asentí. Luciana había nacido en una clínica privada, propiedad de la familia de Sofía, la clínica San Elías, la misma que había cerrado hace 8 años por problemas financieros. Antes de salir del taller, noté algo más. Debajo de la cama había una pequeña caja metálica. Dentro, varias fotografías de Luciana y Sofía sonrientes y una grabación de voz. La encendí. La voz de Sofía sonó débil, temblorosa. Si escuchas esto, Rosaura, es porque ya descubriste la verdad. No me odies, no pude protegerla. Pero hay alguien que puede ayudarte. Un hombre llamado Víctor. Él sabe dónde la llevaron. Búscalo en la clínica. Vargas tomó nota del nombre. Lo encontraremos. Yo guardé la grabación en mi bolso. Era la última voz de una madre arrepentida, y no iba a perderla. Esa noche, mientras esperábamos la orden judicial para registrar la clínica, me senté sola en mi cocina. Miré el colgante con la letra L y lo apreté con fuerza entre mis dedos. «Resiste, mi amor», susurré. «Tu abuela está yendo por ti». Miré por la ventana y por un segundo juraría haber visto un coche estacionado frente a mi edificio, 2 luces encendidas, y dentro una silueta familiar, mi hijo, solo que esta vez no sonreía, solo me observaba, inmóvil, como un fantasma que no sabe si proteger o destruir. Supe entonces que el final se acercaba, y que lo que me esperaba al día siguiente no era un rescate, sino una guerra entre el amor y la sangre. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Esa noche la lluvia caía con fuerza, golpeando las ventanas, como si el cielo quisiera advertirme de lo que estaba por venir.
Llevaba horas sin dormir, sentada frente a la puerta, con el corazón en vilo y el teléfono al alcance de la mano. Desde el taller sentía que Andrés me observaba, aunque no lo viera. El inspector Vargas me había prometido protección, pero las promesas no detienen a los fantasmas. Y mi hijo, el hombre que yo había criado, ya no era mi hijo. Pasada la medianoche, el timbre sonó, una sola vez, aguda, breve, como una nota de amenaza. Me acerqué despacio, sin encender la luz. Por la mirilla solo vi sombras. ¿Quién es?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Silencio. ¿Quién está ahí?, repetí. Entonces lo escuché. Mamá, soy yo. El tiempo se detuvo. No abrí de inmediato. Había algo en su tono, una mezcla de cansancio y desesperación. Andrés, vete. La policía te está buscando. Por favor, déjame entrar. No tengo a dónde ir. Solo necesito hablar contigo. Vacilé unos segundos que se me hicieron eternos. Luego abrí. La imagen que vi me partió el alma. Andrés estaba empapado, pálido, con la ropa rasgada y las manos cubiertas de barro. Sus ojos ya no eran los mismos, oscuros, vacíos, como si la culpa le hubiera devorado el alma. Cierra la puerta, susurró. Lo hice, y durante unos segundos nos quedamos mirándonos en silencio como dos desconocidos que se reconocen demasiado tarde. ¿Qué hiciste con mi nieta?, fue lo primero que dije. La salvé. ¿De qué? De ellos, respondió. De la gente que venía por ella. No entendí. Tú la entregaste, Andrés. No, mamá. Yo fingí entregarla. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué dices? Escúchame. No tengo mucho tiempo. La niña está viva. Está escondida. Sentí que me flaqueaban las piernas. ¿Dónde? En la clínica, como dijiste. Pero no con los médicos. Con Víctor, el hombre de la grabación. Él trabaja conmigo. O trabajaba. ¿Por qué debería creerte ahora?, le grité, con la voz quebrada. Mentiste tantas veces. Andrés bajó la cabeza. Porque ya no me queda nada que perder. Sacó algo del bolsillo. Una pequeña caja de metal. Toma. Aquí están las pruebas de todo. Nombres, cuentas, contratos. Si me entregas, la niña morirá. Si me ayudas, puedo sacarla del país. Me quedé paralizada. ¿Fuera del país? ¿A dónde? A un lugar seguro, donde nadie la encuentre. Su voz tembló. No me importa ir a prisión, mamá. Pero Luciana, ella no merece pagar por mis errores. Por primera vez en años vi al niño que había criado, al Andrés que temía defraudarme, al que lloraba si lastimaba un pájaro o rompía un juguete. Ese hijo ya no existía, pero por un instante creí verlo asomarse entre su ruina. Dime la verdad, le pedí, con la garganta cerrada. ¿Qué es el Proyecto L? Él respiró hondo. Una cura. Eso era, al principio, un programa médico para niños con una condición rara, una inmunidad natural. Luciana nació con eso. Su sangre podía regenerar tejidos. Quisimos estudiarla, pero el proyecto se corrompió. Los inversores querían usarla, vender su genética. ¿Y tú lo permitiste?, susurré. Pensé que podía controlarlo, pero cuando Sofía descubrió los contratos, todo se vino abajo. Se tapó la cara con las manos. No quise hacerle daño. Solo quería salvar a mi hija. El reloj marcó la 1:30. La lluvia se había detenido, pero el sonido de un motor afuera me alertó. Andrés también lo oyó. Vinieron por mí, dijo en voz baja. Me tomó de las manos. Si me atrapan, diles que lo hice por ella, pero busca a Víctor. Él te llevará hasta Luciana. Andrés, prométeme que no dejarás que la usen. Prométemelo. No pude responder. Solo lo abracé. Por primera vez en mucho tiempo sentí a mi hijo temblar como cuando era niño, y entendí que, aunque había hecho cosas terribles, todavía había algo de humanidad escondido dentro de él. De pronto, golpes en la puerta. ¡Policía! ¡Abra de inmediato! Andrés me soltó. Diles que no me viste. No puedo mentir más. Por favor, mamá. Es mi última oportunidad de arreglar algo. Se dirigió hacia el balcón. La lluvia caía débilmente sobre las calles oscuras. Saltó al edificio contiguo antes de que yo pudiera detenerlo. Abrí la puerta. El inspector Vargas entró con su equipo. ¿Dónde está?, preguntó. No lo sé. Mentí. Él me miró con desconfianza, pero no insistió. En el suelo notó la caja metálica que Andrés había dejado. La tomó. ¿Qué es esto? No lo sé, repetí. Deberíamos analizarlo. Asentí, sin decirle que dentro había más de lo que imaginaba. La ubicación exacta de mi nieta, codificada con las iniciales CSEL.
Clínica San Elías, Luciana. Cuando los agentes se fueron, me quedé sola frente al balcón. La lluvia había limpiado el aire, pero mi corazón seguía sucio de miedo y culpa. Miré al cielo y susurré: Dios mío, no me quites la fuerza ahora, porque sabía que, si la policía encontraba antes a mi hijo, Luciana jamás volvería a mí. Y si Andrés escapaba, podía destruir todo. A la mañana siguiente me presenté en la comisaría. Llevaba la caja metálica bajo el brazo, envuelta en un pañuelo. Le dije a Vargas que quería declarar, pero no todo, solo lo suficiente para mantenerlos lejos mientras yo iba a buscar a Víctor. El inspector me observó en silencio, como si supiera que le ocultaba algo. «Tenga cuidado, Rosaura», dijo finalmente. «Su hijo está acorralado. Un hombre sin salida puede hacer cualquier cosa». «Yo también, inspector», respondí. «Una madre sin esperanza es más peligrosa que cualquier delincuente». Esa noche preparé mi bolso con lo esencial: el colgante, el diario y una foto de Luciana. En el reverso escribí con tinta negra: «Por ti, mi amor, soy capaz de todo». Apagué las luces, cerré la puerta y salí. La dirección de Víctor estaba escrita dentro de la caja: un viejo edificio cerca del río, abandonado desde hacía años. Mientras caminaba bajo la lluvia, entendí que el amor, cuando se mezcla con el dolor, se vuelve algo más fuerte que la fe, una furia silenciosa que ni la muerte puede detener. Llegué al edificio abandonado poco antes del amanecer. El cielo tenía ese tono gris azulado que precede a la tormenta, y el aire olía a óxido y humedad. El lugar, una antigua fábrica de textiles a orillas del río, estaba completamente en ruinas. Cada paso que daba sobre el suelo cubierto de polvo parecía despertar los ecos de un pasado que nunca quise conocer. Llevaba conmigo la caja metálica que Andrés me había dejado. Dentro, un sobre cerrado con un nombre escrito a mano: Víctor Echeverría. Ese era el hombre que Sofía había mencionado en la grabación y que, según mi hijo, sabía dónde estaba Luciana. Empujé la puerta oxidada y entré. El silencio era absoluto, apenas roto por el goteo constante del agua cayendo desde el techo. De pronto, una voz grave rompió la quietud. «No debería estar aquí, señora Salinas». Giré la linterna hacia el origen del sonido. Un hombre alto, delgado, con barba y ojos hundidos, se encontraba al fondo del pasillo. Vestía una chaqueta oscura y sostenía una carpeta bajo el brazo. «¿Víctor Echeverría?», pregunté. Asintió. Su hijo me dijo que vendría. Su voz era pausada, pero había algo en su mirada, una mezcla de compasión y culpa. «Solo quiero saber dónde está mi nieta», dije con firmeza. «Luciana está viva», respondió, «pero no puedo decirle dónde. Todavía». Di un paso hacia él. «No juegue conmigo. Ya he perdido demasiado». «No estoy jugando, señora. Estoy intentando protegerla». «¿De quién? ¿De mi propio hijo?». Víctor bajó la cabeza. «Sí, y de la gente para la que él trabajaba». Nos sentamos sobre unas cajas viejas. El amanecer filtraba un hilo de luz a través de las grietas del techo. Víctor abrió la carpeta y me mostró varios documentos. El proyecto L no comenzó con Andrés. Él solo fue un intermediario. El proyecto nació hace más de 20 años, con un grupo de médicos que buscaban crear una terapia genética usando sangre con propiedades inmunes únicas. Pasó una hoja. Su esposo, Ramón Salinas, fue uno de los fundadores. Sentí que me quedaba sin aire. «Eso no puede ser cierto. Ramón era ingeniero, no médico». «Sí, pero diseñó los sistemas de contención y almacenamiento, los mismos que se usaron para las pruebas. El mundo giró a mi alrededor». «¿Está diciéndome que mi marido también fue parte de esto?» «No todo». Cuando descubrió lo que realmente hacían, quiso detenerlo, pero ya era tarde. Lo silenciaron. Me llevé una mano a la boca. ¿Lo mataron? Lo hicieron parecer un infarto, pero él había empezado a filtrar información. Andrés lo supo años después, quiso vengarlo, y terminó repitiendo su historia. Víctor encendió un viejo proyector portátil. En la pared apareció una grabación borrosa, una sala blanca, varios médicos con batas, y al centro, una incubadora con un bebé conectado a monitores. «¿Quién es?», pregunté, con la voz temblorosa. «Luciana», respondió, «recién nacida». Retrocedí, horrorizada. «Eso es imposible». Su hijo permitió que la usaran para reactivar el proyecto. Le hicieron pruebas desde el primer día. Sofía lo descubrió demasiado tarde. Por eso intentó huir. Las lágrimas me nublaron la vista. «Dios mío,
¿Qué le han hecho? No se preocupe, está viva y sana. Sofía la escondió con mi ayuda. Andrés no la entregó. Fingió hacerlo para despistar a los inversores. Lo miré incrédula. Entonces, ¿todo esto era para salvarla? Sí, pero él sabía que si la policía lo atrapaba, la niña volvería a hacer el experimento. Por eso necesitaba tiempo. Víctor me entregó un pendrive. Aquí están todos los archivos, pruebas suficientes para hundir a quienes siguen operando, pero necesita cuidado. Si alguien más sabe que los tiene, irán tras usted. Lo guardé en mi bolso. ¿Dónde está Luciana ahora?, pregunté. Víctor dudó. Está en un lugar seguro, bajo otro nombre. Sofía y yo la dejamos con una familia amiga, fuera de la ciudad, pero Andrés la está buscando. Si la encuentra, la perderemos para siempre. Un ruido fuerte interrumpió nuestra conversación. Vidrios rotos, pasos acelerados. Víctor se puso de pie. Nos encontraron, susurró. Me tomó del brazo y me empujó hacia una salida lateral. Corrimos entre sombras y polvo. Los pasos detrás de nosotros se acercaban. Una voz familiar gritó: «Mamá, detente, no confíes en él». Era Andrés. Tenía un arma en la mano. «Andrés, no dispares», grité levantando las manos. «No hagas esto». Él apuntó a Víctor. «Te dije que te mantuvieras lejos de mi familia». «Tu familia no necesita un asesino», respondió Víctor. «Necesita la verdad». El disparo resonó en todo el edificio. Un segundo de silencio. Víctor cayó al suelo. Corrí hacia él. Tenía la mirada fija en el techo, la sangre manando del pecho. «La clínica», susurró con dificultad. «Ella está en la clínica». Y murió. Andrés bajó el arma temblando. «Yo no quería», dijo, casi sin voz. «Mira lo que has hecho», le grité. «Has cruzado el punto sin retorno». Él cayó de rodillas. «Todo lo hice por ti, mamá. Por papá. Quise terminar lo que él empezó». Me arrodillé frente a él. «Ramón no quiso poder, Andrés. Quiso detenerlos. Y tú lo traicionaste». Él sollozó, cubriéndose la cara. Por un momento, lo odié y lo amé al mismo tiempo, porque entendí que, en su mente enferma, creía estar redimiendo el apellido de su padre. La policía llegó minutos después. Los vecinos habían escuchado el disparo. Andrés fue arrestado sin resistencia. Antes de subir al coche patrulla, me miró una última vez. «Cuida de Luciana», susurró, y se lo llevaron. Esa noche, el inspector Vargas me visitó. «Lamento lo ocurrido, señora, pero el caso aún no termina». «Lo sé. Necesitamos su ayuda. Queremos desmantelar todo lo que hay detrás del Proyecto L». Le entregué el pendrive. «Aquí está todo, pero prométame algo, lo que quiera, que encontrarán a mi nieta antes que ellos». El inspector asintió. «Lo juro». Me quedé sola frente a la ventana. La ciudad dormía, pero yo no podía cerrar los ojos. Afuera, el reflejo del río parecía moverse como una serpiente de plata bajo la luna. En el silencio, escuché la voz de mi esposo, como un susurro del pasado. «Rosaura, cuando llegue el momento, haz lo correcto, aunque duela». Y comprendí que el dolor no había terminado, que el final aún me esperaba, donde todo comenzó. En la clínica San Elías. La madrugada me encontró despierta, con el alma en vilo. Habían pasado apenas unas horas desde el arresto de Andrés, pero yo no podía descansar. La promesa que le había hecho a mi nieta, aunque nunca pudiera oírla, seguía latiendo dentro de mí como una orden divina. Luciana seguía viva, y mientras respirara, yo no me detendría. El inspector Vargas me llamó al amanecer. «Tenemos la ubicación exacta», dijo sin rodeos. «La clínica San Elías. Voy con ustedes». «No es recomendable, señora. Podría ser peligroso». «Lo ha sido desde el día que nació mi nieta», respondí y colgué. Me vestí despacio, con el mismo abrigo que había usado en el funeral de mi esposo. Apreté el colgante con la letra L entre mis manos y lo besé. «Espérame, mi niña. Tu abuela ya va por ti». El convoy policial avanzó por la carretera desierta. La clínica aparecía a lo lejos, gris y silenciosa, rodeada por un muro alto cubierto de enredaderas. Nadie imaginaba que, detrás de esas paredes, se escondiera tanto horror. Cuando llegamos, Vargas me pidió que esperara en el coche, pero yo no obedecí. Bajé antes de que pudiera detenerme. El aire era frío, cortante, y el suelo húmedo crujía bajo mis zapatos. La puerta principal estaba forzada. Dentro, el olor a formol y metal oxidado me revolvió el estómago. Los pasillos eran largos, desiertos, con luces parpadeantes.
Los pasos de los oficiales resonaban como ecos de fantasmas. «Divídanse en grupos», ordenó Vargas. «Busquen cualquier indicio de actividad reciente». Yo avancé sola. Mis pies me guiaban como si ya conocieran el camino. Subí una escalera que conducía al ala pediátrica. Las paredes aún tenían dibujos coloridos, soles y mariposas, pero todo estaba cubierto de polvo, hasta que llegué a una puerta con un letrero oxidado. «Sala L». El corazón me dio un vuelco. Empujé la puerta. Dentro, el aire era denso, casi irrespirable. Había camas pequeñas cubiertas con sábanas blancas, monitores apagados, y en una esquina una figura diminuta, acurrucada. «¿Luciana?», susurré. La niña levantó la cabeza. Tenía los ojos grandes, asustados, pero vivos. Su cabello estaba enredado, sucio, y su rostro pálido. Cuando me vio, tardó unos segundos en reconocerme. Luego corrió hacia mí y se aferró a mis piernas. «Abuela», murmuró con voz débil. Me arrodillé, temblando, y la abracé con todas mis fuerzas. Sentí su corazón latiendo contra el mío, su respiración entrecortada. Era real, era ella. Lloré. Lloré de alivio, de rabia, de amor. Todo lo que había reprimido durante días se desbordó en ese instante. La envolví con mi abrigo y la apreté contra mi pecho. Ya pasó mi vida, ya pasó, pero no era cierto. Nada había pasado todavía, porque detrás de mí escuché una voz que me heló la sangre. «No la toques». Me giré despacio. Andrés estaba en el umbral de la puerta, esposado, escoltado por 2 oficiales. Su rostro estaba cubierto de moretones, pero su mirada, esa mirada seguía siendo la misma, una mezcla de orgullo y remordimiento. «Déjenme hablar con ella», pidió a Vargas. «Solo un minuto». El inspector lo miró, dudó y finalmente asintió. «Un minuto». Andrés dio unos pasos hacia mí. Yo me puse delante de Luciana, como si aún pudiera protegerla del mundo. «¿Qué más quieres?», le dije con voz quebrada. «Solo verla una vez más». Se arrodilló frente a ella. «Luciana, soy papá». La niña retrocedió, aferrándose a mi abrigo. Andrés sonrió tristemente. «Está bien, no te acerques, no te haré daño». Le extendió algo, un sobre blanco. «Guárdalo, mamá. Adentro está todo lo que no tuve el valor de decir». Yo lo tomé sin hablar. Él se levantó y miró a Vargas. «Cumplí mi parte. Ahora haga la suya». El inspector asintió y los agentes se lo llevaron. Andrés no volvió a mirar atrás, ni yo tampoco. Luciana y yo fuimos trasladadas a un centro médico cercano. Mientras los doctores la examinaban, yo me senté fuera de la sala, con las manos entrelazadas. Vargas se me acercó. «Está desnutrida, pero fuera de peligro», me dijo. «Usted la salvó, señora». Negué con la cabeza. «No, ella se salvó sola. Tuvo el valor de escribir, de esconder su diario, de dejarme pistas. Yo solo seguí su voz». Vargas me puso una mano en el hombro. Su hijo confesó todo. Firmó una declaración completa antes de que lo trasladaran. Los laboratorios serán desmantelados. Ya no podrán hacerle daño a nadie más. ¿Y Andrés? Estará bajo custodia. Pero dijo algo antes de que lo lleváramos. ¿Qué cosa? «Díganle a mi madre que hice lo correcto». Al final, me quedé mirando al vacío. Por primera vez en mucho tiempo no supe qué sentir. Ni odio, ni perdón. Solo un cansancio inmenso. Esa noche, mientras Luciana dormía, abrí el sobre que Andrés me había dado. Adentro había una carta escrita a mano, con su letra firme y apurada. «Mamá, si estás leyendo esto, ya sabes la verdad. Fui un cobarde, pero también un hijo que quiso arreglar lo que papá no pudo. No lo hice por dinero. Lo hice porque descubrí que el mismo laboratorio que destruyó su vida estaba a punto de renacer. Luciana era la única con su sangre, su don, su inmunidad. Me amenazaron con matarlas a las 2 si no cooperaba. Fingí obedecer, pero nunca entregué a mi hija. La escondí con Víctor, porque él era el único hombre que papá confió alguna vez. Si algo me pasa, prométeme que cuidarás de ella. Perdóname, no por lo que hice, sino por no haber sido el hijo que merecías. Te ama, Andrés». Doblé la carta con manos temblorosas. Las lágrimas me caían sobre el papel. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia, sentí compasión y un vacío que no se llenaría jamás. Pasaron los días. Luciana se recuperó lentamente. A veces se despertaba gritando, otras lloraba sin motivo. Yo me sentaba a su lado, le contaba historias, le peinaba el cabello,
Le dije que su mamá estaba en el cielo y que su papá había ido lejos a arreglar los errores de los adultos. Ella escuchaba en silencio, pero un día me miró con esos ojos enormes y me dijo algo que me partió el alma. Abuela, ¿por qué los grandes hacen daño cuando dicen que aman? No supe qué responder, solo la abracé, porque esa pregunta no tenía respuesta. Semanas después, el caso estalló en los medios. Los laboratorios fueron clausurados, los inversionistas arrestados. El nombre de los Salinas apareció en todos los periódicos, pero eso ya no importaba. Yo solo quería comenzar de nuevo. Vendí la casa, cerré el taller y me mudé con Luciana a un pequeño pueblo costero. Allí, el aire olía a sal y libertad. Ella comenzó a ir a la escuela, a reír, a pintar. Cada tanto me preguntaba si su papá volvería. Yo le decía que quizás algún día, pero en el fondo sabía que ese quizás era solo una forma de mantener viva la esperanza. Una tarde, mientras ordenaba unas cajas, encontré el viejo colgante con la letra L. Luciana entró corriendo, curiosa. ¿De quién era, abuela? De alguien que te amó más de lo que supo demostrar, le dije, y se lo colgué al cuello. Ella sonrió, y en ese instante comprendí que toda la oscuridad que habíamos vivido había servido para llegar a ese momento, porque el amor verdadero no siempre salva. A veces duele, destruye, hiere, pero también enseña. Y aunque la vida te arranque todo, si conservas la capacidad de amar, todavía puedes reconstruirte. Esa noche, cuando Luciana se durmió, salí al porche. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Saqué la carta de Andrés y la prendí con un fósforo. La miré arder hasta el final. «Descansa, hijo», susurré. «Ya cumpliste». El viento llevó las cenizas lejos, hacia el mar, y mientras las veía desaparecer, sentí algo dentro de mí cerrarse por fin. No era olvido, era paz. Semanas después, recibí una llamada del inspector Vargas. Queríamos informarle que su hijo hizo una pausa. Murió en prisión. Cerré los ojos. No lloré. Solo le agradecí por avisarme, porque aunque una parte de mí murió con él, otra parte al fin respiró en libertad. Hoy, meses después, escribo estas palabras desde la mesa de mi pequeña casa frente al mar. Luciana juega en el jardín, persiguiendo mariposas. A veces me mira y sonríe con la misma expresión de su madre. Y entonces sé que a pesar de todo, la vida nos dio una segunda oportunidad. No hay venganza más grande que la verdad, ni justicia más pura que ver renacer la inocencia. Soy Rosaura Salinas, y esta fue mi historia. Si llegaste hasta aquí, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a saber que me acompañas y disfrutas de estas historias reales llenas de vida y emoción. Y cuéntame aquí abajo, en los comentarios, desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo da sentido a cada palabra. Gracias por escucharme. Y recuerda, la verdad puede doler, pero siempre libera.